Muy bien, pues ya está todo grabando. Ya hemos empezado oficialmente la clase cuando son las 8:35, siempre con los 5 minutos de cortesía para esperar aquí al personal. Hoy somos solo 17 personas, poquitas para los estándares de asistencia de este grupo, pero bueno, hoy es la última práctica de la asignatura, práctica que se entrega a la vez que la unidad didáctica. En este caso, el próximo 11 de enero, para el que queda casi un mes, tendréis que entregar el 11 de enero. Tendremos que entregar tanto la unidad didáctica como la práctica 5. Y la práctica 5 tiene dos cosas. Una cosa que es la programación y otra cosa que es el vídeo. Y ahora os voy contando. Porque la práctica se llama programación y defensa de vuestra unidad didáctica, ¿vale? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí es un cuerpo que programe vuestra unidad didáctica. Digamos, siguiendo todos los indicadores y todos los formalismos de una estructuración convencional de una unidad didáctica. Es probable que os hayan facilitado en otras asignaturas otras estructuras para diseñar vuestra unidad didáctica. Veréis que los apartados son muy parecidos, si no los mismos. Como os he dicho, no hay un modelo estandarizado de diseño de una unidad didáctica. No existe tal cosa, igual que no existe un modelo uniforme de rúbrica, ¿vale? Esto un poco depende de quien lo cree. Bueno, pues ojalá algún día estas cosas se estandaricen. Hasta que no se estandaricen, cada uno irá un poco a su bola. Yo os pediría que usarais este modelo porque querría que todas las unidades didácticas tengan una tipografía parecida y tengan un estilo parecido porque, como sabéis, quiero acumular toda vuestra unidad didáctica en una programación anual y que esa programación anual la revisen vuestros compañeros del año que viene y vayamos creando así una programación para toda la educación primaria, para los 6 cursos de educación primaria, bien revisada y bien hecha. Y el día de mañana, dentro de muchos años, dentro de 10 años a lo mejor, cuando ya hayamos hecho bastantes revisiones, plantearse editar eso quizás como un libro y bueno, tiempo al tiempo. Hasta entonces, vámonos con esto. Os pediría que utilicéis este modelo y si podéis acceder al modelo, a la plantilla, digamos, aquí pincháis y os traerá aquí, que no es más que un modelo de Drive que os podéis descargar. Le dais aquí, le dais a descargar, ¿vale? Y os lo podéis descargar en el formato que es más cómodo sea, ¿vale? Si os lo descargáis como Microsoft Word o como ODT, podéis pasarlo sin problema al Google Drive, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí podéis descargaros este modelo. Si ya habéis empezado a trabajar en las unidades didácticas, que sería lo ideal, lo único que tendréis que hacer es copiar y pegar en los recuadros correspondientes, ¿vale? Con lo cual tardaréis menos. Bueno, ¿qué es lo que habrá que entregar? Pues hemos dicho que hay que entregar la programación de la unidad didáctica, que no es más que los cuadros que aquí vamos a explicar rellenos, ¿vale? Y tenemos que entregar un vídeo que explique vuestra unidad didáctica. Se espera que el vídeo de la defensa de la unidad didáctica dure más o menos unos 15 minutos. Ten en cuenta que sois mogollón de grupos, sois aproximadamente unos 15, casi 20 grupos, y eso multiplicado por 15 minutos, más la corrección, porque no son 15 minutos, mucho más tiempo, 15 minutos, volverlo a ver, pararte, tomar nota, es muchísimo tiempo. Entonces intentar ceñidos en la medida de lo posible esos 15 minutos, ¿vale? Si os pasáis son 16, 17, no pasa nada. Si os pasáis son 25, pues me cabrearé, ¿vale? En ese vídeo en el que tendréis que defender vuestra unidad didáctica, deberíais de estructurarlo siguiendo estos apartados. Deberíais de justificar por qué habéis hecho la unidad didáctica de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Por qué proponéis trabajar de esa manera? Si a lo mejor vuestra unidad didáctica está diseñada para trabajar por talleres o está diseñada para trabajar en un aprendizaje basado en problemas o cualquier tipo de eso, tendréis que justificar esa metodología, ¿vale? Y también tendréis que justificar los materiales que vayáis a utilizar, porque esos materiales y nosotros. A lo mejor vosotros los materiales que vais a utilizar los habéis diseñado vosotros mismos. A lo mejor no, a lo mejor son materiales digitales o a lo mejor son de libros de texto. Podéis mezclar materiales, ¿eh? Si vais a tener 15 sesiones, podéis... Ya no tenéis que volver a invertir la rueda, hay muchas cosas que ya están creadas, ¿vale? Bueno, pues tendréis que justificar tanto el por qué habéis hecho la unidad didáctica así, como por qué habéis utilizado esas herramientas, ¿vale? Muy brevemente, esto quizás no tenga que ser más de un minuto o dos,
1 o 2 minutos. No hace falta que os extendáis, ¿vale? Esto es un poquito para poner en contexto vuestra unidad didáctica. Luego tendréis que hacer en el vídeo explicativo un análisis de la trayectoria didáctica. Ya sois perros viejos, ya sabéis perfectamente de lo que os estoy hablando cuando os hablo de trayectoria didáctica. Estamos hablando de que vosotros vais a coger a los niños en un punto, ¿verdad? Y con unos conocimientos, y se supone que los tenéis que llevar hasta otro punto con otros conocimientos. Y esto, de hecho, lo tenéis que evaluar, que los niños hayan aprendido, ¿vale? Una trayectoria didáctica normalmente está dividida en varias etapas y tendréis que analizarme por qué proponéis esta trayectoria didáctica y no otra, ¿vale? Porque para llegar desde aquí hasta aquí podríamos haber llegado por esa trayectoria, podríamos haber llegado quizás por esta otra, ¿vale? Entonces, explicadme por qué habéis seleccionado la trayectoria didáctica que habéis seleccionado y analizadme los conjuntos de sesiones que componen esa unidad didáctica. Si nos viniéramos a... Vamos a mirar algo del año pasado para contextualizar un poquito lo que estamos mirando. Cuando el año pasado, por ejemplo, estuvimos mirando numeración y operaciones. Siempre lo contextualizábamos al final del todo con una pequeña flechita, aquí está, ¿verdad? En la que teníamos una pequeña trayectoria didáctica, ¿verdad? Entonces, empezábamos en un punto, por ejemplo, en el caso del sistema de numeración, y terminábamos en otro. En este caso, el algoritmo de una operación concreta. Y teníamos aquí varios fragmentos, digamos, de esa trayectoria didáctica. Entonces, esos fragmentos no son más que conjuntos de sesiones. Vamos a trabajar, por ejemplo, 3 sesiones para las interpretaciones de la suma, otras 3 sesiones para trabajar un modelo dirigido, otras 3 sesiones para trabajar aritmética informal, las que vayáis viendo. El reparto de sesiones para cada una de estas etapas de la trayectoria didáctica pues dependerá de cada grupo, ¿vale? Pero tenéis que explicarme cómo habéis decidido eso, ¿vale? Entonces me tenéis que analizar brevemente la trayectoria didáctica y cada uno tendrá que analizar el conjunto de sesiones que le haya tocado. Porque os recuerdo que esto tiene que estar firmado. Entonces quizás en el conjunto de sesiones A pues trabaja Manolo, en el conjunto B pues trabaja Adrián, me lo invento, Adrián y Sara, por ejemplo, y cada conjunto de sesiones tendrá que estar analizado por las personas que las han creado, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los responsables de cada conjunto de sesiones que tendrá que ir analizado, ¿vale? Esto os llevará probablemente el grueso, probablemente unos 10, 12 minutos os llevará perfectamente, porque esto es lo importante, ¿vale? Lo importante es que me digáis por qué la trayectoria es así y por qué la secuencia de actividades es la que habéis propuesto, ¿vale? Y finalmente tendremos que discutir la evaluación. ¿Cuándo se evalúa? ¿Quién evalúa? ¿Qué herramientas de evaluación? ¿Vale? A lo mejor resulta que vais a evaluar al final de cada conjunto de sesiones, por ejemplo. O a lo mejor no, a lo mejor vais a evaluar solo aquí y aquí. O a lo mejor vais a evaluar aquí y acá. Tendréis que decir cuándo vais a evaluar, cómo, quiénes, en fin, todo lo que hemos discutido y qué herramientas, ¿vale? Esto lo tendrán que hacer las personas en las que recae en la evaluación. Es decir, si vamos a evaluar al final de la trayectoria A, pues los que hayan hecho el grupo de sesiones A tendrán que discutir también la evaluación, ¿vale? Yo os propondría que, como hemos dicho, que la evaluación es algo que debe de hacerse de manera continuada, pues que todos vosotros participaseis de la evaluación. Entonces, la evaluación pues pueden ser aproximadamente una discusión, depende de cuántas elementos de evaluación vayáis a hacer, pueden ser entre 3 y 5 minutos perfectamente. Aquí estamos hablando de que es posible pasarte de los 15 minutos, pero que no deberíais de pasaros mucho, ¿vale? En 15, como mucho 20 minutos deberíamos de tener despachado ya el vídeo de la unidad didáctica, ¿de acuerdo? Viendo este vídeo, yo debería de saber qué queréis hacer y cómo lo vais a hacer, ¿vale? Y si yo necesitara ir a mayor detalle, que lo necesitaré, pues tendría que coger vuestra unidad didáctica al lado y analizar cada una de las actividades que estáis poniendo, ¿vale? Entonces, todo esto, digamos, será la calificación de la práctica 5, tanto la programación como el vídeo. Y por otro lado, estará la calificación de la unidad didáctica, que será la revisión del texto que me entreguéis. Bueno, programación, que es la primera mitad, ¿no? Porque hemos dicho que hay que entregar el vídeo de la unidad didáctica y la programación de la unidad didáctica. La programación sigue la plantilla que os he dicho antes, el área o materia, está claro cuál es, ¿no? Lengua y literatura. Venga, las mates, que nos gusta a todo el mundo.
El número de unidad didáctica, pues el que os haya tocado, según el temario, porque os recuerdo que esto es una programación anual. Entonces, yo esto en el futuro lo pienso ordenar y tenéis que decirme en qué orden os ordeno, si no me voy a hacer un lío, ¿vale? Entonces, el número de la unidad didáctica, pues el mío es la unidad didáctica 3, ¿vale? Venga. Y el título de la unidad didáctica, pues os lo inventáis. Yo os di los contenidos, ¿no? Y si en el caso de la unidad didáctica 3, pues me lo invento, a lo mejor es introducción a, yo qué sé, a la estadística, por ejemplo. A lo mejor no le ponéis un título tan formal. A lo mejor en lugar de llamarlo introducción a la estadística, le dais un nombre un poquito más informal, como caracterizamos o estudiamos los fenómenos aleatorios, o estudiamos un dado, o podéis darle cualquier título a la unidad didáctica siempre que esté en contacto, ¿vale? Con los contenidos que vamos a trabajar. O sea que esto ya, a partir de aquí, empieza ya vuestra personalización de la unidad didáctica. Como os di un calendario, deberíais de decirme cuántas sesiones vais a tener, ¿vale? El grupo que le toca la unidad didáctica 3, por ejemplo, pues tendrá, después de haber hecho el recuento de cuántas semanas son y cuántas horas, pues tiene 15 sesiones. Entendida cada sesión como cada bloque horario. O sea, aunque los miércoles tengáis 2 horas seguidas, son 2 horas. O sea, son 2 sesiones, ¿vale? Y si pudierais, yo os agradecería que marquéis en un calendario cómo van a ir distribuidas estas sesiones, tal como está aquí. Aquí esta sesión, aquí esta. En el miércoles, pues si son 2 sesiones seguidas, pues será la sesión 2, sesión 3, por ejemplo, y 4. O sesión 3.1 y 3.2, o como queráis, ¿vale? Pero que yo entienda que aquí es una clase grande en la que podéis hacer cosas distintas, ¿vale? Bien, así tendré una idea de cuánto tiempo disponéis para hacer lo que me habéis propuesto hacer. Porque aquí me habréis explicado qué es lo que queréis hacer. Entonces, una vez que yo ya sé cuántas horas vais a dedicar para llevarme desde aquí hasta aquí, empieza lo bueno. Esto de aquí, la introducción no es esto, no es la justificación, ¿vale? La justificación es por qué se propone trabajar de esa manera y por qué esos materiales. La introducción es algo parecido, pero me tendréis que decir eso mismo en el contexto en el que estáis trabajando. Os he facilitado un contexto en el que hay una serie de estudiantes, en el que hay una serie de personas que tienen dificultades o que tienen carencias o fortaleza en determinados aspectos del conocimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no solo me tendréis que justificar la metodología y las herramientas, sino que me tendréis que decir también las dificultades principales que habéis detectado, ¿de acuerdo? ¿Cómo pensáis trabajarlas? ¿Cómo vais a trabajar con el chico que no sabe español? ¿Cómo vais a trabajar con el chico que no sabe contar? Una pregunta. Dime. Perdón. Una pregunta. La introducción sería lo primero, ¿no? No después de la temporalización. Me da un poco igual. Me da un poco igual. Si lo quieres Mm, poner antes o después, yo lo he puesto así, pero me da igual. Si quieres No cambiar sé, el orden mientras que estén las cosas, como que en todos los trabajos la introducción es como lo principal, lo primero, por eso me ha extrañado. me da igual, sinceramente. Si Vale. a ti te queda mejor la introducción justito después de esto, pues lo pones ahí. Me da igual. Mientras que estén todos los elementos, no me importa que le cambiéis el orden, ¿vale? Bueno, pues entonces tendremos que trabajar lo mismo que hemos trabajado antes, o tendremos que mencionar lo mismo que hemos mencionado antes, que era básicamente justificar por qué esta trayectoria didáctica, ¿no? Pero no solo por qué esa trayectoria didáctica, sino por qué esa trayectoria didáctica en este contexto. En este contexto. ¿Vale? Entonces aquí me tenéis que contextualizar y cada vez concretarme más vuestro trabajo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues aquí ya empiezan con los formalismos. Como ya sabéis, pues tenemos una cadena, digamos, de currículum, ¿no? Que va desde el NTCM hasta el BOE, luego está el BOJA, y finalmente estáis vosotros, que sois los que creáis los objetivos didácticos de vuestra unidad, ¿vale? Entonces, tú eres el último grado de concreción, ¿vale? Tú eres la última persona que filtra los contenidos que se van a dar durante un bloque de
didáctico en concreto. Entonces, deberíais de ir siguiendo más o menos esta cadena para no perderos. Buscaríais qué objetivos vais a trabajar según el BOJA, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí dice, emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana en un ambiente creativo de investigación y proyectos cooperativos. Reconocer su carácter instrumental para otros campos del conocimiento. Estos objetivos del BOJA, como veis, abrigan, ¿no? Engloban a varios contenidos. Por lo tanto, que no os extrañe que cuando creéis una secuencia de objetivos, os engloben a todos los contenidos, ¿vale? No es raro que os pase eso. A lo mejor digáis, pues yo voy a trabajar 3 objetivos del BOJA, y resulta que con los 3 objetivos ya he cubierto todos los contenidos. Es normal, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente paso de concreción son los contenidos, que eso tendríais que veniros al enlace del BOJA que os he dado, ver el tema concreto que os ha tocado. Vamos a intentar hacer una simulación para que no os perdáis. Cuando nos vinimos en su momento estuvimos analizando el currículum, ¿no? Aquí está el currículum de la Junta de Andalucía. Vámonos para allá. Yo soy consciente de que este currículum ya está parcheado por el tema del COVID, pero bueno, aun con eso, este es el que vamos a trabajar, ¿vale? Si el día de mañana os ocurrirá que el currículum cambie, porque ya hay una ley educativa en marcha, bueno, esto por eso digo que es absurdo intentar matar o a aprender. Me cago en la madre, ¿verdad? Está caído. Bueno, pues si está caído vamos a estar la madre divertida. A ver. El texto completo si me deja descargarme. Es absurdo que intentéis memorizar los objetivos y es absurdo que nos pongamos especialitos con este tipo de cosas, porque la ley educativa cambia continuamente. Esto son ciencias de naturaleza. Por aquí tendrá que estar en algún momento las matemáticas, que están en naranja. A ver si doy con ellos. Bueno, estoy buscándolo con paciencia. Esto lo tendréis que haber hecho vosotros, lo tendréis que haber descargado. Eso es. Entonces, por un lado, como veis, pues tenéis los objetivos. Tendréis que ver qué objetivos son los que vais a coger. Estáis en el ciclo 1, entonces todos los contenidos que vayáis a coger, fijaos que sean del ciclo 1, ¿vale? Yo no voy a pedir criterios de evaluación ni nada de eso, porque como vais a desarrollar rúbricas, voy a ver los criterios de evaluación dentro de las propias rúbricas, ¿vale? Entonces, a ver si si llego a los contenidos en algún momento. Como está esto tan caído, aquí. Entonces, estos son todos los criterios de evaluación. El BOJA es asqueroso, es horroroso. Manejarse con estas cosas es un empacho. Más criterios de evaluación, son criterios de evaluación de segundo ciclo. Tendréis que ir moviéndoos por esto hasta que encontréis los contenidos que tenéis que trabajar. Los contenidos estarán divididos por ciclo, ¿vale? Y no tendréis que trabajar todos los contenidos. Tendréis que trabajar los contenidos aquí, por ejemplo. Tendréis que trabajar los contenidos que estiméis oportunos. Por lo tanto, todos estos contenidos de aquí son para el primer ciclo o para el segundo ciclo, para el ciclo que sea, ¿vale? No tenéis que trabajarlos todos. Para lo mejor decir, pues de estos contenidos voy a trabajar este de aquí y este de aquí. Y este no lo trabajo y este no lo trabajo. Estos dos los dejo para el segundo curso del ciclo, ¿vale? Los contenidos y los objetivos están descritos por ciclo. Entonces tenéis que seleccionar qué objetivos vais a trabajar, este y este. Este no y este no, ¿vale? Y especificarme qué es lo que vais a dejar para la segunda vuelta del primer ciclo. Porque vuestros compañeros del próximo año tendrán que continuar con lo que les dejéis. Me estoy explicando, ¿no? Tendréis que marcar muy bien qué es lo que estáis trabajando y qué es lo que no. Porque vuestros compañeros del año que viene tendrán que trabajar a partir de ahí. ¿Ok? Bueno. Pues entonces vais a ir filtrando, vais a ver qué objetivos trabajáis y qué contenidos trabajáis. Y el último grado de concreción será especificar de esos contenidos del BOJA aún más qué es lo que trabajáis en vuestra unidad didáctica. Por ejemplo, fijaos en este contenido. Dice, sistema de numeración, lectura y escritura de los números, grafía, nombres, reglas de formación de los números y del valor posicional hasta 3 cifras. Esto es un contenido súper grande. O sea, fijaos que este contenido tiene lectura, escritura, reglas de formación y posiciones hasta 3 cifras. Joder, este contenido son 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Son muchas cosas. A lo mejor este contenido tampoco lo trabajas entero.
Entonces, de este contenido que es tan grande, pues me vas a decir, dice lectura y escritura de números de una cifra, ¿vale? Los de 2 y 3 cifras lo haremos en segundo, ¿de acuerdo? Introducción a la lectura y escritura. Y lo de la codificación de números de 3 cifras para otro día. Y lo de identificar las reglas de formación para otro día. Que vosotros tendréis que filtrar mucho, ¿vale? Sed conscientes de que el tiempo que tenéis es muy limitado y hay que ser razonable con las cosas que se hacen en el tiempo que tenéis. Entonces, cuando vayáis a describir los contenidos, habrá cosas también que dejéis fuera, porque vais a ir haciendo así, ¿vale? Vamos a ir siguiendo este esquema y cada vez vais a ir filtrando un poquito más, ¿de acuerdo? Bueno, estos objetivos, ¿vale? O sea, o estos contenidos, perdona, son los conocimientos matemáticos que vais a trabajar en vuestra unidad didáctica, ¿vale? Conocimiento matemático. Lectura, escritura de números de una cifra, significado de los números naturales, todo esto es conocimiento matemático. Vale. Y ahora vámonos a objetivos de conocimiento genérico, objetivos didácticos, ¿no? Estos serían los objetivos de la unidad didáctica. Este sería el último grado de concreción. Por ejemplo, los objetivos que voy al final de mi trayectoria didáctica, aquí al final de mi trayectoria didáctica, yo tengo que haber cubierto estos objetivos. Y eso es lo que voy a evaluar. ¿De acuerdo? Ojito, porque lo primero que yo voy a hacer, evidentemente, es comprobar que todos estos objetivos didácticos son evaluados. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, objetivo didáctico que yo me marco en esta unidad didáctica. Los niños tienen que ser capaces de identificar cantidades y números en situaciones de la vida cotidiana. Entonces, este objetivo tiene dos fuentes de evaluación. Identificar las cantidades y relacionarlos con la vida cotidiana, ¿no? Cantidades y vida cotidiana. Entonces, tendremos que trabajar estos objetivos didácticos en las sesiones que me hayáis dicho y estos objetivos didácticos tendrán que ser evaluados, ¿vale? Entonces, cuando me vayáis a hacer una rúbrica, yo tendré que ver que este objetivo didáctico, ¿vale? Este objetivo didáctico tiene sus ítems correspondientes, ¿vale? Ítem 1, ítem 2, ¿vale? No hace falta que lo pongáis por objetivo didáctico. Nosotros lo hemos puesto siempre por competencia, ¿no? Hemos puesto la competencia, pero los ítems tendrán que ser estos, ¿vale? Criterio 1 y criterio 2, ¿vale? Y continuamos la rúbrica como siempre, ¿de acuerdo? Entonces, estos criterios de evaluación serán los ítems que tengan que irme apareciendo a lo largo de todas las rúbricas, ¿vale? Espero que no os estéis perdiendo. Una vez que designéis los objetivos didácticos, tendréis que decir qué ítems son los que voy a utilizar para evaluar, ¿vale? Y en qué sesiones se van a trabajar el conocimiento de esos ítems. Intentad, si lo hacéis así, al final no os vais a perder. ¿Verdad que sí? Bueno, finalmente tendréis que discutir qué espacios vais a utilizar para la unidad didáctica y qué recursos, más allá de los normales. O sea, si vais a salir del aula porque tenéis una excursión, o si vais a salir del aula porque vais a hacer un experimento en el patio, o si vais a usar algún recurso que requiera a lo mejor de ordenadores y los ordenadores no están en el aula, todas esas salidas excepcionales, ¿vale? Todo lo que se sale de la norma, todo lo innovador, digamos, me lo tenéis que indicar aquí, ¿vale? Porque el plan es que esto dentro de unos años será facilitado a profesores en ejercicio, ¿de acuerdo? Y podrán ver, pues la sesión del miércoles tengo que irme al campo, pues la sesión de, ¿vale? Un poquito la idea es que tengan una previsión de qué espacios y de qué recursos van a tener que estar utilizando a lo largo de la unidad didáctica, ¿vale? Si no os ha tocado nada de esto, pues no tenéis que rellenarlo, ¿de acuerdo? Bueno, y esto de aquí quizás es un poquito la parte más complicada de rellenar, pero vamos, complicado es muy subjetivo. Para cada actividad propuesta, imaginemos que la sesión 1, por ejemplo, pues hemos hecho 3 actividades. 1.1, la actividad de la sesión 1.2 y la actividad de la sesión 1.3. Una cosa así, ¿vale? Cada una de estas sesiones estarán diseñadas para trabajar una serie de competencias. Le ponemos un nombre a la actividad, ¿vale? Esta actividad es el concierto de rock, el concierto. Esta actividad es me voy al campo y la otra es
yo qué sé, me ducho con agua hirviendo. Cada una de estas actividades estarán diseñadas para trabajar unas competencias matemáticas específicas. Entonces, me tendréis que especificar en la introducción o aquí, en la introducción me tendréis que decir del set de competencias de la Junta de Andalucía, ¿vale? Competencias de la Junta de Andalucía. Le tendréis que poner un numerito a las competencias, ¿vale? Porque yo eso es algo que no he hecho con vosotros. Asignarle un número, ¿vale? La competencia 1, la competencia 2, la competencia 3, ¿vale? Y aquí abajo me dice qué competencias se trabajan. La actividad 1 trabaja la competencia 2 y la 5. Recordemos que el de la Junta de Andalucía tenía 7, con lo cual tendréis que poner 2 más. Yo esto en su día cuando lo pensé para el NTCM, que son solo 5 subcompetencias. El BOJA tiene 2 competencias más, ¿vale? Entonces, me tendréis que marcar un poquito qué subcompetencias son las que estáis trabajando con cada una de las actividades. De tal manera que yo al mirar esto, bueno, yo y vosotros, cuando miréis esto, pues tendréis que ver que habrá subcompetencias que se trabajan y subcompetencias que se trabajan menos. Si veis que hay una competencia, como por ejemplo la competencia 1, que no se trabaja nunca, pues a lo mejor hay algo que está mal en vuestra unidad didáctica, porque esta competencia en algún momento debería de trabajarse, ¿vale? Es normal que haya competencias que se trabajen más que otras, pero que hayan competencias que no se trabajen en ningún momento, deberíais de evitarlo, ¿vale? Y básicamente esto es la práctica 5. Evidentemente, empezar haciendo esto, si todavía no habéis empezado vuestra unidad didáctica, empezar haciendo esto es una locura, porque no tenéis una visión global de vuestra unidad didáctica. Mi consejo, hace meses, fue empezar a hacer vuestra unidad didáctica y hacer un borrador. Entonces, el borrador es esto que hemos dicho de la trayectoria didáctica. Entonces, tendríais que decir desde dónde empiezo y dónde quiero terminar. Y donde quiero terminar tendrían que ser los objetivos didácticos, ¿vale? Objetivo de la unidad didáctica 1, objetivo de la unidad didáctica 2, objetivo de la unidad didáctica 3, que esos vendrán dados por los contenidos que os he dicho que tenéis que trabajar. De hecho, en la secuencia de la tabla, los objetivos vienen después de los contenidos. Los objetivos didácticos vienen después de los contenidos, ¿vale? Entonces, cada uno de estos objetivos didácticos tendrá que estar secuenciado en la parcela de sesiones correspondientes. Aquí vamos a trabajar los objetivos 1 y 3, por ejemplo. Aquí el objetivo 2 solo. Aquí el objetivo 2 otra vez porque es muy complicado. Aquí voy a trabajar el objetivo 4 y aquí voy a repasarlos todos. El 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, ser conscientes de que si no tenéis una visión global de la unidad didáctica y de cómo vais a ir repartiendo las sesiones, os va a ser muy complicado rellenar esta tabla. Empezar por aquí, ¿vale? Empezar por planificar un borrador, estructurar en sesiones, ¿vale? O en parcelas de trayectoria y dedicarle a esto 4 sesiones, por ejemplo. A este le dedico 2, a este le dedico 5, ¿vale? Pensad cuando vais a evaluar. Tener primero una visión así, una visión en borrador muy genérica de la unidad didáctica. Y cuando ya tengáis una visión genérica de la unidad didáctica, planificar y distribuir el trabajo entre los compañeros, ¿vale? Y que cada compañero pues se encargue de un bloque de sesiones específico, ¿vale? Y básicamente es un poco esto. Ya cuando tengáis hecho este borrador, os va a resultar muchísimo más sencillo concretar todo esto, ¿de acuerdo? Si esto es formalismo puro, esto quizás es lo que menos me interesa en la unidad didáctica, lo que más me interesa es lo que hacéis, las actividades que proponéis y los mecanismos de evaluación que proponéis, ¿vale? Pero esto es una parte de formalismo que evidentemente hay que abordar. Quizás lo más feo, pero bueno. Y eso, y la otra mitad es la defensa corriente y moliente en vídeo. La práctica no tiene más, es únicamente poner a limpio vuestra unidad didáctica y defenderla en vídeo. Durante la clase de gran grupo que viene dentro de una hora, vamos a ir especificando todo lo que debería de figurar en vuestra unidad didáctica y cómo deberíamos de estarla haciendo ya en vivo y en directo. Ya ha habido grupos que han venido a preguntarme, ya ha habido grupos que me han preguntado por conjuntos de sesiones. Creo que solamente había un par de grupos, pero sí por actividades. Entonces, tened en cuenta que las actividades que vayáis a hacer, cuando vayáis a trabajar una sesión concreta, deberíais de especificar la sesión 1. En la sesión 1 me tendréis que especificar los objetivos que se tienen que se van a trabajar en esta sesión. Objetivo didáctico 1 y objetivo didáctico 2. ¿De acuerdo? ¿Qué materiales?
y la secuencia de actividades. Actividad de 1, actividad 2 y actividad 3. Esto para cada sesión. Y me tendréis que describir muy bien cuál es cada una, en qué consiste cada una de estas actividades. Hacemos esto y cuando terminamos, lo que nos ha producido la actividad 1 lo utilizamos para la actividad 2. Intentar crear actividades que estén conectadas, por lo menos dentro de la misma sesión. Intentar crear actividades que tengan una narrativa. Olvidaos, por favor, de intentar hacer una clase en la que vamos a hablar de baloncesto. La siguiente clase vamos a hablar de la fauna y la siguiente clase vamos a hablar de la luna. No. Intentar mantener una coherencia argumental en la unidad didáctica e intentar crear elementos que no vayan directamente a la basura, que si los niños producen algo manipulativo aquí, podáis volverlo a utilizar, por ejemplo aquí, ¿vale? Los materiales manipulables que vayan creando vuestros niños, no los desechéis, usadlos a lo largo de la unidad didáctica, colocarlos en la clase, usad rincones en la clase. Cuando hemos hablado aquí de espacios y recursos, aunque no vayáis a salir de la clase, utilizar, por ejemplo, un rincón de la clase para poner un corcho y en ese corcho vamos a ir clavando, pues yo qué sé, si hemos dibujado tarjetas con lo que toque, pues van a ir colgadas, ¿de acuerdo? Entonces, o si hemos escrito un trabajo y hemos creado, cada grupo ha trabajado y ha hecho un librito, pues voy a crear una estantería aquí y voy a poner aquí los libritos que hayamos ido haciendo con los niños. Es decir, que aunque no se puede ser innovador sin salir del aula, ¿vale? Se puede tener en cuenta el trabajo que hacen vuestros niños sin necesidad de hacer grandes locuras ni de irnos a París, ¿vale? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas, lo normal es que lo vayáis trabajando. Yo recomendaría que al menos cogierais una tutoría conmigo todos los grupos, porque luego eso se nota, los grupos que ya llevan cierta depuración y los que no. Quedan 2 semanas, se queda esta semana y la semana que viene, aunque la semana que viene ya empezamos las vacaciones, entonces realmente lo que queda es una semana. Los que ya hayáis empezado a trabajar en esto, como dije en su día, definiendo los objetivos, definiendo qué herramientas de evaluación y tal, pues llevaréis muchísimo ganado y nada más que tendréis que concretar la cadena de actividades que vais a hacer. Y eso es lo que a mí me interesa, discutir con vosotros la cadena de actividades, ¿vale? Porque la cadena de actividades es la que al final me llega hasta un objetivo, ¿vale? Entonces, el 4, el 5 me conducen hasta el objetivo 2. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que querría con vosotros es al menos analizar una secuencia de actividades que me lleven hasta un objetivo didáctico. Y ya cuando tengáis eso claro, pues tendréis seguramente un tramito de estos ya claro. ¿De acuerdo? Aquí habrá una secuencia de actividades, la que toque, actividad 1, actividad 2, actividad 3, y esto me llega hasta el objetivo didáctico 1. Hecho y evaluado, ¿vale? Siguiente lo mismo, secuencia de actividades, me llega hasta el objetivo didáctico 2 y evalúo. Así que sigo, ¿vale? Me gustaría, si fuera posible, hacer una tutoría con todos los grupos y que me presentéis por lo menos un bloque de vuestra unidad didáctica. Y cuando yo ya vea ese bloque, digo, bueno, estupendo, ya está, ya sabéis ir solos y podéis continuar hasta el final de la trayectoria. Ya esto lo he hecho con algunos grupos. Y solamente tienen que trabajar el formalismo. Con los que no he trabajado, pues aprovechar y escribirme lo antes posible, ¿vale? Bueno, pues no hay mucho más. Esto se entrega el 11 de enero y ya está. Es que no hay más historia. ¿Tenéis alguna duda sobre cómo? Dime. No, yo era de la semana que viene, que qué día es el que dan las vacaciones, el 22. Uf. Pues vamos a ver. Vamos a verlo. Eso hay un calendario académico en la Facultad de Ciencias de la Educación, pero yo la verdad es que estas cosas estoy en calendario académico 2021. A ver qué día. Diciembre de 2020. Creo que hasta el 22, no sé si veis bien los colores. La verdad es que podrían haber escogido unos colores un poquito más contrastados. Este verde es un verde distinto, o sea, el martes tenemos clase, ¿eh? Vale. ¿Vale? Pues el 23 contigo. ¿Qué? Que eso, que el martes nos pilla contigo. Sí, nos pilla conmigo. Os vaya a despedir de toda la historia conmigo.
Entonces, lo que pasa es que el martes que viene yo no tengo práctica con vosotros, tengo clases de gran grupo. De todas formas, mi idea con las clases de gran grupo es repasar qué tiene que ir a la unidad didáctica y resolver dudas con vosotros. Claro, si habéis trabajado ya en la unidad didáctica, vuestras dudas estarán mucho más claras. Y como vamos a ir repasando todos los elementos que tienen que estar en vuestra unidad didáctica, pues a lo mejor me podéis decir, oye, mira, José, yo he propuesto esta actividad y discutirlo en la propia clase, ¿vale? Por tanto, la clase de hoy miércoles y la clase del próximo día 22 son para discutir de cómo estáis haciendo vuestra unidad didáctica en el marco bueno, de lo que os voy a ir, de la secuencia que yo voy a ir discutiendo con vosotros, ¿vale? Si no tenéis Pero dudas, no sé. no lo voy a plantear. Dime. Entonces la clase de la semana que viene es la última clase antes de la segunda prueba intermedia, digamos. Sí, señora. De hecho, todo el material, todo lo que ya iba a caer en la prueba intermedia ya está dado. Vale, pero de lo que ya digamos que nos hemos examinado en la primera que hicimos, vuelve a entrar, puede entrar otra vez o no Sí. tiene por qué. Nosotros dimos el tema 1 que era estadística, el tema 2 Sí. que era currículum, estadística. Ajá. El tema 2 que era currículum, el tema 3 que era dificultades, el tema 4 que era evaluación y el tema 5 que es básicamente la secuencia de la unidad didáctica completa. Entonces, llegamos en su momento hasta aquí. Y ahora vamos a continuar. Y vamos a llegar hasta aquí. O sea, solamente nos vamos a examinar de esto, de dificultades y evaluación. Vale, vale. ¿Vale? Entonces, lo que yo os voy a proponer básicamente es una actividad que llevamos al aula, ¿vale? Cómo evaluar esa actividad y os daré la respuesta de unos niños y vosotros me tenéis que decir cómo trabajáis esas dificultades. O sea, mi idea con la prueba intermedia es proponer una actividad, vosotros la resolvéis, contrastáis con las dificultades de los niños y evaluáis. ¿Vale? Vale, vale. Eso es básicamente el contenido de la prueba intermedia 2. O sea, todavía no la tengo terminada, pero ya, digamos, la tengo hecha al 90% y creo que es más sencilla que la prueba 1. Mi objetivo, si queréis un poquito, es no modificar mucho vuestras calificaciones ya. Ahora mismo ya habéis hecho un acumulado de trabajos muy grande y a mí me sabría fatal que después de todo lo que lleváis trabajado, vuestra calificación se modificara sensiblemente. Hay gente que está al borde del sobresaliente, hay gente que está al borde del notable y en esos casos, y me va a servir para eso. Y hay gente a lo mejor porque que está en el 5 pelado y ahí a lo mejor esos sí son casos un poquito más críticos. Pero no me gustaría, por ejemplo, el pobrecito de Isidoro, le faltan 2 décimas para llegar al notable, por el amor de Dios. Entonces a mí me gustaría que Isidoro, por ejemplo, terminara con un notable tranquilo o más, si puede ser. Mira, a otra persona a lo mejor que está aquí un poquito más justita, pues a lo mejor sí tiene que tener un poquito más de cuidado, pero no quiero que haya cambios muy drásticos. O sea, Blanca no va a pasar a tener suficiente. No debería, por Dios, de pasarle eso, ¿vale? Entonces, el objetivo no es fastidiaros, sino terminar de clarificar los últimos elementos de vuestra evaluación, ¿vale? A mí, más que asustarme la prueba intermedia, ya os digo, me preocuparía más de la unidad didáctica, que tiene un peso específico muy grande dentro de la asignatura. Entonces, si habéis estado ya viniendo a las clases, pues o sea, las clases de tutoría, pues mucho que tenéis ganado, y si no, pues hacerlo lo antes posible. Uy, he perdido a algún oyente en el transcurso. A un oyente. Bueno, ¿está claro? ¿Queda alguna duda? Cuando os pongáis a trabajar os saldrán, seguro. Entonces, si queréis, nos vemos ahora dentro de 3/4 de hora, a las 10 en punto, ¿de acuerdo? Y empezaremos primero con un repaso de la práctica de evaluación, que hubo de todo, hubo gente a la que le salió muy bien y hubo gente a la que le salió muy mal, y después de ese repaso a la prueba de evaluación, vamos a empezar a repasar paso por paso qué es lo que debería de venir en vuestra unidad didáctica, ¿vale? Voy a dejar de grabar ya. Venga. Bueno, he tenido que crear un pequeño corte y continuar cuando ya he terminado la clase, porque se me ha olvidado enseñaros una cosa a los del subgrupo que tocaba la clase hoy. Y es un ejemplo de las rúbricas, de las unidades didácticas que crearon mis estudiantes el año pasado. Como sabéis, llevo poco tiempo dando la asignatura de didáctica de las matemáticas 2. El tema de crear unidades didácticas
concatenadas y crear una planificación anual, no es la primera vez que lo hago. Este año también lo intenté hacer el año pasado y el anterior. Cada año ha ido saliendo un poquito mejor, pero todavía no estoy conforme con cómo han ido saliendo las cosas. Entonces os voy a enseñar el aspecto final que debería tener una buena unidad didáctica. Os voy a enseñar la rúbrica de este grupo. No os voy a compartir la rúbrica porque, como ya sabéis, yo todavía no estoy del todo conforme con cómo me van saliendo las rúbricas. Pero ya veis que es un grupo que está entre el notable, alto y el sobresaliente. Entonces os puede servir para coger ideas. Bueno, como veis, utilizan la plantilla que yo les he facilitado, la personalizan un poco, allá vosotras si queréis este tipo de cosas. Presentan la temporalización que tienen. Deberían de presentar esta temporalización cuántas sesiones, o sea, qué actividades van en cada uno de los días correspondientes. Como veis, la planificación que tienen estas personas no es la misma que tenéis vosotros. Esta gente, por ejemplo, no tenía clase los miércoles y vosotros habéis decidido que los miércoles pues tenéis 2 horas de matemáticas. Entonces, como cada año el debate es de una manera, pues cada año la temporalización es distinta, ¿de acuerdo? Entonces, ellas me presentan eso, pues la temporización que ellos tienen, la introducción, todos los elementos que hemos ido discutiendo a lo largo de la práctica de hoy. Los objetivos y los contenidos asignados a cada uno de los objetivos que aparecen en el BOJA, así como los contenidos que se van a trabajar en la unidad didáctica, ¿de acuerdo? Como veis, pues por ejemplo ellos dicen, vamos a trabajar gráficas sencillas, diagramas de barra. Como es una primera iniciación a todo esto, porque esta gente está haciendo un trabajo de primero de primaria, no van a hacer diagramas de barra, lo que van a hacer es representar utilizando decicubos. En lugar de dibujando y tal, utilizando decicubos inmanipulables. Bueno, y ese tipo de cosas. Entonces cada objetivo pues tenía una serie de contenidos asociados y los contenidos los traducían a los contenidos del BOJA, los traducían y los filtraban para concretarlos para su unidad didáctica. ¿De acuerdo? Además, como os he dicho, no todos los objetivos tienen que trabajarlos completamente. Puedes trabajar elementos de un objetivo. Entonces, esta gente, como lo transformaron eso, fue tachando partes. Lo que no van a trabajar, lo tachan. Entonces, si lo queréis hacer así, pues me parece una buena idea. Si no, no pasa nada. Cada uno filtrará estos objetivos y estos contenidos de una manera. Ya os digo que no hay una forma única de hacerlo. Os enseño esta para que tengáis un referente, pero no es la única ni es la mejor, es una forma, ¿vale? Entonces, aquí van filtrando de este objetivo lo que se va a trabajar, ¿de acuerdo? Y lo van concretando para la unidad didáctica, ¿de acuerdo? Y lo mismo con el resto de cosas. Vale. Esta gente hicieron una unidad didáctica bastante larga, porque creo que tenían 3 semanas o 4, el año pasado tuve menos estudiantes que este. Y ya el último paso, que ya no son los objetivos de contenido, sino los objetivos didácticos, que tienen que estar asignados a actividades y a sesiones, ¿verdad? Esto es lo que hemos discutido a lo largo de la clase de hoy. Entonces, aquí tenéis un ejemplo. Ellas además pues tenían una sala de escape que les coincidía durante su periodo de sesiones y tal, y bueno, aquí me van comentando cómo van a utilizar los recursos que se les han facilitado, ¿vale? Finalmente me van dando una lista de las actividades que se van a trabajar, ¿vale? Y cada una con sus competencias matemáticas trabajadas. El año pasado trabajamos con las competencias del NTCM, este año vamos a trabajar directamente sobre las competencias del BOJA, con lo cual vosotros tenéis un par más. Como habéis visto, pues al final me dice, mira, nosotros hemos llamado competencia 1 a esta, competencia 2 a esta, ¿de acuerdo? Y como veis, estas son las competencias del NTCM, que nosotros hemos quedado que vamos a utilizar las del BOJA, ¿de acuerdo? Pero bueno, os sirve un poquito para que veáis la imagen final que tiene que tener vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Si os quedan dudas con esto, no dudéis en escribirme, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el aspecto que tiene cada una de las sesiones. Ellas desarrollaron un poquito más el contexto, sencillamente para poner una especie de lista, con una lista de verificación, ¿no? Creo que se llama esto, sobre qué cosas saben y qué cosas no saben de entrada vuestros niños. Entonces van identificando dificultades que tienen los niños para luego crear las agrupaciones. Entonces este análisis del contexto que ellas hicieron lo hacen para luego crear esos grupos, ¿vale? O sea, este análisis del contexto no cae del cielo, no es para nada. Lo usan luego para justificar las adaptaciones que hacen
y las agrupaciones que hacen, ¿vale? Os sugeriría que hicierais una cosa parecida. Como veis, no es algo que les haya llevado mucho tiempo, es algo que les haya llevado quizás 2 carillas, y de ahí casi todo es la tabla. Luego justifican la metodología que tenían que emplear, especifican un poco más la temporización, diciendo cada sesión, cuánto tiempo le van a dedicar a cada actividad y qué día toca cada actividad. Yo os he dicho alguna vez que no seáis tan cuadriculados, pero bueno, estas chicas eran muy disciplinadas, digamos. Entonces planificaban hasta el último minuto. Yo siempre os he dicho que intentéis conservar un 20% del tiempo de clase, un 25%, un 30% del tiempo de clase para las dudas y para los problemas que se puedan generar a lo largo de la unidad didáctica. A esta gente le tocaba un día con sala de escape. Entonces, bueno, aquí veis un poquito la temporización de ellas, pues un poquito más desarrollada. Tenían una semana temática en su día también. Entonces, que iban a hacer esas semanas características, ¿vale? El proyecto que ellas tenían, porque ellos también decidieron trabajar por proyectos, en lugar de trabajar sobre los animales, que es vuestro hilo argumental, son los animales, esta gente trabajaron con un proyecto que era acerca del espacio. Entonces, todas las actividades que ellas van haciendo son bajo el hilo argumental de un viaje espacial en su caso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nombre de actividad, objetivos de la sesión, que esto aquí faltaría conectarlos con los objetivos de la unidad didáctica, pero vamos, son errores asumibles. Y bueno, van presentando qué materiales van a utilizar. Este material, pues evidentemente han tenido que crearlos ellos, entonces me lo explican cómo está creado ese material, ¿de acuerdo? Y en qué consiste la actividad y cuánto tiempo y demás. Y si esta actividad tuviera adaptaciones, pues estarían aquí. Como no tienen adaptaciones, pues no las ponen, ¿de acuerdo? Entonces, esto básicamente es un buen ejemplo de cómo crear una unidad didáctica siguiendo un modelo, ¿no? Cada sesión pues tiene sus elementos. Una sesión pues tiene los objetivos que se van a trabajar en la sesión, ¿vale? La descripción de la actividad correspondiente y los materiales que se van a utilizar, ¿de acuerdo? Y las adaptaciones, si las hubiera, ¿de acuerdo? Entonces, cada sesión pues a lo mejor tendrá 1, 2, 3 actividades. No os matéis a hacer actividades, no caigáis en eso de la activities. Y bueno, con esto yo ya sí habría tocado todo lo que quería mencionar en la clase de hoy, que se me han olvidado estos últimos elementos. Si por cualquier circunstancia tenéis que añadir algún anexo, por ejemplo para la evaluación, o por ejemplo para incluirme alguna ficha o alguna fotocopia que vayáis a utilizar, ¿vale? Pues cread anexos, ¿vale? Esta gente, pues por ejemplo, estuvieron haciendo pruebas finales, hicieron distintos mecanismos de evaluación y luego los van adjuntando como anexos esos mecanismos de evaluación, y también van adjuntando como anexos las fichas con las que van trabajando a lo largo de la sesión. Entonces, intentad, si veis que durante las actividades, durante el desarrollo de las sesiones, os queda muy extenso porque la actividad utiliza un material y vosotros habéis creado ese material, pues me podéis decir, materiales a utilizar, ver anexo 1, y ya está, y me voy al anexo 1 y lo veo, y no hace falta que todos tengan una tabla así que se queda un poquito feo. Si me tenéis que derivar a otro lado para que yo vea el material o para que vea una rúbrica concreta, lo hacéis, ¿vale? Bueno, pues poco más. Ahora sí, acabó. Hasta luego.